Lección 1. Planificación de una visita. Buenos días, Anna. Creo que una visita de 2 semanas sería ideal para mi viaje. Hola John, eso suena perfecto. Te da tiempo suficiente para explorar. Exactamente, quiero sumergirme en la cultura y visitar atracciones clave. Necesitará un itinerario equilibrado para aprovechar al máximo su tiempo. Bien, incluiré tantos sitios famosos como gemas escondidas. Gran idea. Proporcionará una experiencia completa. ¿Debo reservar alojamiento con antelación? Sí, especialmente durante las temporadas altas para asegurar las mejores opciones. Buen punto, quiero un lugar cómodo para relajarme después de explorar. La comodidad es clave. Además, considere las opciones gastronómicas locales para disfrutar de la cocina auténtica. Absolutamente, estoy deseando que llegue esta aventura. Lo pasarás increíble, la planificación es la mitad de la diversión. Lección 2. Regulaciones para fumar. Hola Anna, ¿sabías que ahora no puedes fumar en muchos lugares públicos? Hola Juan, sí. Muchas ciudades han implementado regulaciones estrictas. Es un cambio significativo. ¿Qué opinas de estas leyes? Creo que promueven entornos más saludables para todos. Estoy de acuerdo, también reduce la exposición al humo de segunda mano. Exactamente. La salud pública siempre debe ser una prioridad. ¿Hay áreas designadas para fumadores ahora? Sí, normalmente existen zonas específicas alejadas de los espacios públicos. Eso tiene sentido, equilibra los derechos de fumadores y no fumadores. Sí, se trata de encontrar un compromiso que funcione para todos. Me alegra ver avances en esta área. Yo también. Es un paso hacia una comunidad más limpia y saludable. Lección 3. Pronósticos meteorológicos. Hola Anna, últimamente no he oído ninguna previsión de lluvia. Crucemos los dedos para que quede claro. Hola John, yo también lo espero. El clima perfecto hace que todo sea más agradable. Exactamente, ¿tienes algún plan para el fin de semana si sigue bien? Sí, quiero hacer senderismo si el tiempo lo permite. ¿Qué pasa contigo? Estoy pensando en hacer un picnic en el parque. Sería genial relajarse al aire libre. Eso suena encantador. ¿Has comprobado si hay algún evento que ocurra en el parque? Todavía no, pero lo buscaré. En ocasiones tienen música en vivo o puestos de comida. Esa sería una buena ventaja. Los eventos al aire libre siempre crean un ambiente divertido. Absolutamente, entonces cruzaré los dedos para que haga buen tiempo. Yo también. Esperemos sol y un día agradable. Lección 4. Arreglos de reuniones. Buenos días, Ana. Definitivamente a qué hora deberíamos llegar a la reunión. Hola John, apuntemos a las 7 de la tarde. Eso debería darnos tiempo suficiente para prepararnos. Perfecto, ¿deberíamos llegar un poco antes para preparar la presentación? Sí, llegar 15 minutos antes sería ideal para algunos ajustes de última hora. Acordado, ¿tenemos todo listo para la reunión? Casi. Solo necesito finalizar algunas diapositivas y enviárselas. Excelente, los revisaré una vez que los envíes. Suena bien. La colaboración es clave para garantizar que todo salga bien. Absolutamente,
Estoy emocionado de ver cómo resulta todo. Yo también. Creo que será una reunión exitosa. Lección 5. Costos de las reuniones. Hola Anna, para las pausas para el café durante la reunión, ¿hay algún cargo adicional por el uso de la sala de reuniones? Hola John, sí, es posible que haya un pequeño cargo por los refrigerios. Eso es comprensible. ¿Deberíamos incluir eso en nuestro presupuesto? Definitivamente. Es importante tener en cuenta todos los gastos potenciales. Tomaré nota de eso. ¿Qué pasa con los bocadillos? Los refrigerios también pueden generar costos, por lo que es aconsejable prepararlos en consecuencia. Buen punto. Quiero asegurarme de que todos se sientan cómodos durante la reunión. La comodidad puede mejorar la productividad y mantener a todos comprometidos. Recopilaré una lista de posibles refrigerios para discutir más adelante. Gran idea. Hagamos que sea una reunión memorable para todos. Lección 6. Experiencia de comida callejera. Buenos días, Anna. Para comida callejera, ofrecen una gran variedad. ¿Cuál es tu favorito? Hola John, me encanta probar las especialidades locales. Suelen ser muy sabrosos. Absolutamente, es una excelente manera de experimentar la cultura de un lugar. Sí. ¿Has probado alguna comida callejera nueva recientemente? Probé unos deliciosos tacos en un camión de comida la semana pasada. Eso suena increíble. He oído que los camiones de comida son fantásticos. Realmente lo son. Creo que definitivamente veré más durante mis viajes. Debería. Cada región tiene sus ofertas únicas que vale la pena explorar. Estoy emocionado de ampliar mis horizontes culinarios. Pasarás un rato agradable descubriendo nuevos sabores. Lección 7. Investigación académica. Hola Ana, escuché que alguien que realiza investigaciones en una institución académica se llama académico. Hola Juan, así es. A menudo desempeñan un papel crucial en el avance del conocimiento. ¿Sabes en qué tipo de investigación suelen centrarse? Los académicos pueden especializarse en diversos campos, desde ciencias hasta humanidades. Es interesante, debe ser gratificante contribuir a sus campos. Absolutamente. Su trabajo puede conducir a importantes avances y descubrimientos. Admiro su dedicación a la educación y la investigación. Yo también. Se necesita pasión y compromiso para perseguir la excelencia académica. Me encantaría aprender más sobre los diferentes campos de estudio. Hay mucho que explorar. Cada disciplina tiene sus desafíos y recompensas únicos. Lección 8. Hora de reunión. Hola Ana, ¿a qué hora te conviene quedar? Hola John, ¿qué tal a las 9 de la mañana? Podemos vencer a la multitud de esa manera. Eso suena perfecto. Prefiero reuniones tempranas para evitar distracciones. Definitivamente. Además, tendremos todo el día por delante. Exactamente. ¿Deberíamos finalizar la agenda antes de la reunión? Sí, tener una agenda clara nos mantendrá enfocados y productivos. Lo redactaré y lo compartiré con ustedes más tarde hoy. Excelente. Agregaré cualquier punto que creo que también es importante. Suena como un plan. Lo espero con ansias. Yo también. Aprovechemos al máximo nuestro tiempo juntos. Lección 9. Cuestiones técnicas.
Buenos días, Anna. Espero que arreglen internet pronto. Hola Juan, yo también lo espero. Es simplemente frustrante cuando cae inesperadamente. Exactamente, tuve que reprogramar mis reuniones por eso. Eso es molesto. ¿Se ha puesto en contacto con el proveedor del servicio? Sí, me aseguraron que se resolvería en una hora. Es bueno escuchar eso. Mantengamos los dedos cruzados. No puedo esperar a volver a conectarme y ponerme al día con todo. Yo tampoco. Es difícil mantenerse productivo sin una conexión confiable. Con suerte, esto se solucionará rápidamente. Sí, estoy seguro de que así será. Mantengamos una actitud positiva. Lección 10. Pasos de cocción. Hola, Ana. Estoy deseando preparar la cena esta noche. ¿Cuál es el primer paso? Hola John, el primer paso es cocinar la carne molida y mezclarla con la salsa marinara. Eso suena delicioso. ¿Tienes algún consejo para condimentarlo? Sí. Agregar ajo y cebolla puede realzar significativamente los sabores. Gran idea. ¿Debo dorar la carne primero? Absolutamente. Dorar agrega profundidad al sabor. ¿Cuánto tiempo debo cocinarlo antes de agregar la salsa? Cocínelo durante unos 5 a 7 minutos hasta que ya no esté rosado. Impresionante. Me aseguraré de revolverlo con frecuencia. Perfecto. Déjame saber cómo resulta. Lección 11. Compasión y gratitud. Buenos días, Anna. He estado pensando en cómo profundizar nuestra compasión. Hola John, ese es un tema profundo. Realmente puede enriquecer nuestras vidas. Absolutamente. Creo que la gratitud juega un papel en ese proceso. Sí, reconocer aquello por lo que estamos agradecidos puede mejorar nuestras perspectivas. ¿Cómo practicas la gratitud a diario? Llevo un diario de gratitud para reflexionar sobre mis bendiciones. Es una idea maravillosa. Debería empezar a hacer eso también. Es una práctica simple pero poderosa para cultivar la positividad. Me encantaría saber sobre el impacto que tiene en su forma de pensar. Es transformador. Ayuda a centrarse en los aspectos positivos de la vida. Lección 12. Explorando las opciones de alimentos. Hola, Anna. Descubrí que también se pueden hacer patatas fritas con batatas. Hola John, eso es interesante. Me encantan las patatas fritas de camote. Son deliciosos y una alternativa más saludable. Sí, y tienen un sabor único. ¿Has probado los chips de chiribía? Aún no, ¿son similares a las patatas chips normales? Tienen un sabor más dulce y terroso, lo cual es una delicia. Suena intrigante. ¿Qué pasa con los chips de raíz de taro? Los chips de taro son crujientes y tienen un sabor suave. Son bastante populares también. Necesito intentar hacerlos. ¿Tienes una buena receta? Sí. Te lo enviaré más tarde. Lección 13. Reunión en la tienda de comestibles. Hola, Anna. Cuando tienes a alguien contigo, puedes reunirte. Hola Juan, claro. Nos vemos en el supermercado. ¿A qué hora te conviene? ¿Qué tal a las 3 de la tarde? Eso debería darnos suficiente tiempo para comprar. Suena bien. ¿Tienes una lista lista? Sí,
Hice una lista de los elementos esenciales que necesitamos para la semana. Excelente. Siempre es útil tener una lista para mantenerse concentrado. Exactamente, también previene la compra impulsiva. Verdadero. ¿Estás planeando probar alguna receta nueva esta semana? Encontré algunos interesantes con los que quiero experimentar. Me encantaría saber de ellos mientras compramos. Lección 14. Actividad volcánica. Buenos días, Ana. ¿Sabías que todavía hay volcanes activos en Hawái? Hola Juan, sí. Es fascinante cómo la actividad volcánica da forma al paisaje. Absolutamente, los flujos de lava pueden crear nuevos accidentes geográficos. Y también atraen a muchos turistas deseosos de ver los volcanes de cerca. Exactamente, es una oportunidad única para presenciar el poder de la naturaleza. ¿Alguna vez has visitado un volcán activo? Todavía no, pero definitivamente está en mi lista de deseos. Deberías irte. La experiencia es inolvidable. Me lo puedo imaginar, tendré que planificar un viaje pronto. Suena como una gran aventura. Lección 15. Historia agrícola. Hola Ana, he estado leyendo sobre la historia de la agricultura. Hola John, eso es intrigante. ¿Qué descubriste? En el pasado, muchas granjas producían productos como algodón y azúcar. Sí, y las condiciones laborales eran a menudo duras para muchos trabajadores. Es importante reconocer sus luchas y contribuciones. Absolutamente. Trabajaron muy duro en circunstancias difíciles. Es una parte importante de nuestra historia agrícola. Definitivamente. Comprender esto puede ayudarnos a apreciar la agricultura moderna. Estoy de acuerdo, aprender del pasado es crucial para el progreso. Realmente lo es. Las lecciones que aprendamos pueden dar forma a un futuro mejor. Lección 16. Iniciativa para no fumadores. Buenos días, Ana. ¿Has oído hablar de la nueva iniciativa para no fumadores? Hola Juan, sí. Estoy emocionado de ver los cambios a partir del 1 de septiembre. Es un paso positivo para la salud pública. La suscripción cuesta solo $300 al mes. Eso es razonable. Es fantástico que haya apoyo disponible para quienes quieran dejar de fumar. Exactamente, creo que esto animará a muchos a tomar decisiones más saludables. Definitivamente. Se trata de crear un entorno más saludable para todos. Espero que surjan más programas como este en el futuro. Yo también. Los esfuerzos colectivos pueden conducir a mejoras significativas. Discutamos más sobre esto más tarde. Me encantaría eso. Lección 17. Música y movimiento. Hola Ana, cuando escucho música, no puedo evitar chasquear los pies. Hola Juan, lo entiendo totalmente. La música tiene una manera de llegar a tu alma. Sí, el ritmo simplemente te hace querer moverte. Exactamente. Es terapéutico soltarse y disfrutar el ritmo. ¿Qué tipo de música escuchas cuando quieres bailar? Me encanta la música pop alegre, siempre me levanta el ánimo. Eso suena divertido, disfruto del jazz por sus ritmos suaves. El jazz es fantástico. Tiene una forma única de conectar con las emociones. Realmente lo hace,
Compartamos nuestras listas de reproducción favoritas en algún momento. Me encantaría eso. La música es una excelente manera de crear vínculos. Lección 18. Frutas tropicales. Hola Ana, ¿has probado alguna vez las frutas tropicales? Hola Juan, sí. Son muy refrescantes, especialmente en verano. Me encantan los mangos y las piñas. ¿Qué pasa contigo? Adoro las papayas y las maracuyá. Tienen sabores tan únicos. Absolutamente. ¿Algo más que disfrutes? También me gustan las guayabas, son deliciosos en batidos. Gran elección. Nunca he hecho un batido con guayaba. Deberías probarlo. Agrega una agradable dulzura. Tendré que recordarlo en mi próximo viaje al supermercado. Definitivamente. Las frutas tropicales pueden alegrar cualquier comida. Lección 19. Historias divertidas. Hola Ana, ¿has oído esa divertida historia sobre Lily? Hola Juan, no. ¿Qué pasó? Una vez trepó a un árbol y se quedó atrapada durante horas. Eso suena divertido. ¿Cómo logró bajar? Sus amigos tuvieron que pedir ayuda para rescatarla. Oh, no. Debe haber sido todo un espectáculo. Realmente lo fue. Ella estaba avergonzada, pero todos nos reímos. Para eso están los amigos. ¿Había fotos? Sí, tomamos algunos. Son recuerdos impagables. Solo puedo imaginar la diversión que todos ustedes tuvieron. Lección 20. Preferencias de café. Buenos días, Anna. ¿Cuál es tu opción de café favorita? Hola John, soy más una persona de espresso, pero hoy tengo ganas de probar algo diferente. Es interesante. ¿Qué estás considerando? ¿Quizás un cappuccino? Me encanta la leche espumosa encima. Los capuchinos son una delicia. Yo también los disfruto. ¿Sueles añadirle azúcar o tomarlo negro? Lo prefiero negro para saborear el rico sabor. ¿Esa es una buena elección? Me gusta un poco de dulzura en el mío. Se trata de preferencias personales. ¿Cuál es tu momento favorito para tomar un café? Me encanta tomar café por la mañana, empieza mi día. Lección 21. Establecer metas. Hola Ana, últimamente he estado reflexionando sobre mis logros. Hola John, tengo esa sensación. ¿Te has fijado objetivos específicos? Sí, pero siento que aún no los he logrado. Es importante tener objetivos claros. ¿A qué apuntas? Quiero mejorar mi condición física y aprender una nueva habilidad. Esos son grandes objetivos. ¿Has hecho un plan? Sí, pero necesito cumplirlo de manera más consistente. La consistencia es clave. Quizás podamos responsabilizarnos mutuamente. Es una idea fantástica, el apoyo puede marcar una gran diferencia. Absolutamente. Podemos motivarnos unos a otros para mantener el rumbo. Lección 22. La experiencia del circo. Buenos días, Anna. ¿Has oído hablar del artista de circo? Hola Juan, no. ¿Qué pasa con él? Estaba dentro de una jaula con leones entrenados. ¡Wow! Eso es valiente. ¿Qué les obligó a hacer? Los entrenó para saltar a través de un aro de fuego y darse la vuelta.
Eso suena emocionante. ¿También besó a los leones? Sí, incluso los besó como parte del acto. Eso es increíble. Se necesita mucho coraje para hacerlo. Con seguridad, admiro su dedicación a su oficio. Es fascinante cómo los artistas construyen vínculos tan fuertes con los animales. Lección 23. Fuentes de noticias. Hola Ana, mi papá recibe todas las noticias del periódico. Hola John, eso es interesante. ¿Crees que sigue siendo relevante hoy en día? Creo que tiene su encanto, pero ahora muchos prefieren las fuentes en línea. Verdadero. Las noticias en línea se pueden actualizar al instante. ¿Cuál es tu preferencia? Me gusta una mezcla de ambos, periódicos para artículos detallados y en línea para actualizaciones rápidas. Ese es un enfoque inteligente. Disfruto leyendo diferentes perspectivas. Exactamente, ayuda a formarse una opinión completa. ¿Crees que los medios impresos acabarán desapareciendo? Puede que evolucione, pero creo que algunas personas siempre apreciarán los periódicos físicos. Estoy de acuerdo. Hay algo especial en tener un periódico en las manos. Lección 24. Privacidad en las redes sociales. Buenos días, Anna. Últimamente he estado pensando en la privacidad en las redes sociales. Hola Juan, es una buena idea. Es fundamental tener cuidado en línea. Sí, también evito compartir información personal en las redes sociales. Eso es sabio. Es fácil que la información se difunda rápidamente. Exactamente, prefiero mantener mi vida personal en privado. Yo también. ¿Crees que la gente se da cuenta de los riesgos que implica? Algunos lo hacen, pero muchos todavía comparten demasiado sin pensar. Es importante educar a otros sobre la privacidad en línea. Definitivamente, la conciencia puede ayudar a proteger nuestras identidades. Discutemos formas de promover prácticas seguras en las redes sociales. Lección 25. Etiqueta de servicio al cliente. Hola Ana, estaba leyendo sobre la etiqueta de servicio al cliente. Hola John, eso suena interesante. ¿Qué aprendiste? Es un placer para mí ayudar a los clientes. Una actitud amistosa es esencial. Absolutamente. Una actitud acogedora puede marcar una gran diferencia. Sí, ¿crees que es importante personalizar las interacciones? Definitivamente. El servicio personalizado hace que los clientes se sientan valorados. Exactamente. ¿Cuál crees que es el aspecto más importante del servicio al cliente? Creo que escuchar las necesidades de los clientes es primordial. Ese es un gran punto. Demuestra que te preocupas por su experiencia. Sí, y puede generar lealtad del cliente a largo plazo. Lección 26. Opciones de desayuno. Buenos días, Anna. ¿Qué sueles desayunar? Hola John, a menudo disfruto tostadas con mantequilla y una taza de café. Simple pero satisfactorio. ¿Alguna vez lo cambias? Ocasionalmente. Me gusta agregar fruta o yogur para variar. Esa es una adición saludable. A veces también tomo avena. La avena es genial. Te mantiene lleno por más tiempo. Exactamente. ¿Cuál es tu tipo de café favorito? Me encanta un café negro fuerte por la mañana. Buena elección. Prefiero mi café con un poco de crema.
Ambas opciones son deliciosas. Se trata de gusto personal. Lección 27, 0. Celebrando los hitos. Hola Ana, ¿crees que es importante celebrar los hitos? Hola John, absolutamente. Celebrar los logros trae alegría. Estoy de acuerdo, hace que todo el esfuerzo valga la pena. Sí, y nos anima a luchar por más. ¿Cuál es tu forma favorita de celebrar? Me encanta organizar una pequeña reunión con amigos y familiares. Eso suena encantador, disfruto de una agradable cena. Es una gran idea. Es bueno darse un capricho. Con seguridad, celebrar hitos crea recuerdos duraderos. Sí, y fortalece nuestras conexiones con los demás. Lección 28, la Torre Sears. Hola Ana, ¿has estado alguna vez en la Torre Sears de Chicago? Hola Juan, sí. Es un edificio tan icónico. ¿Sabías que mide 442 metros de altura? Absolutamente, en algún momento fue el edificio más alto del mundo. Eso es impresionante. La vista desde la cima es impresionante. Me lo puedo imaginar. ¿Qué es lo que más te gusta de él? Disfruto viendo la ciudad entera extendida debajo. Allí arriba se siente como un mundo diferente. Debe ser agradable capturar fotografías impresionantes desde esa altura. Sí. Tomé algunos durante mi visita. Es un gran recuerdo. Debería planear un viaje allí pronto. Explorar Chicago suena emocionante. No te arrepentirás. Hay mucho que ver y hacer en la ciudad. Lección 29. Planes de viaje. Buenos días, Ana. ¿Ya has decidido un destino concreto para tus próximas vacaciones? Hola Juan, todavía no. Todavía estoy explorando opciones. ¿Y tú? Me inclino por Europa. Hay tanta historia por descubrir. Eso suena increíble. ¿Algún país específico en mente? Me encantaría visitar Italia y Francia. La cultura y la comida son tentadoras. Absolutamente. La cocina italiana es mi favorita. ¿Has estado alguna vez? No, pero he oído que las experiencias son inolvidables. Realmente lo son. Deberías probar la pasta auténtica mientras estés allí. Eso definitivamente está en mi lista. ¿Qué pasa contigo? ¿A dónde quieres ir? Estoy considerando un destino tropical, tal vez el Caribe. Lección 30. Decoración del hogar. Hola Ana, he estado pensando en poner algunas obras de arte en mi salón. Hola Juan, eso suena genial. ¿Qué tipo de obra de arte estás considerando? Quiero enmarcar algunas fotografías que he tomado durante mis viajes. Es una idea maravillosa. Añade un toque personal a tu hogar. Exactamente, ¿crees que es mejor tener un tema para los marcos? Sí, un tema coherente puede crear una apariencia cohesiva. Estaba pensando en usar marcos negros para darle un toque moderno. Eso suena elegante. Debe ser agradable mostrar tus aventuras de esa manera. Espero que inspire conversaciones cuando los invitados nos visiten. Definitivamente lo hará. El arte cuenta una historia y conecta a las personas. Lección 31. Discutir las consecuencias de la terminación. Buenos días, Ana. Analicemos las consecuencias de rescindir un contrato.
Hola John, ese es un tema importante. ¿Cómo podemos especificar las consecuencias? Podemos delinear términos específicos en el contrato para abordar la rescisión. Ese es un buen enfoque. Unas directrices claras pueden evitar malentendidos. Exactamente, es crucial definir las responsabilidades después del despido. ¿Qué pasa con las posibles sanciones por terminación anticipada? Sí, incluir sanciones puede desalentar el despido prematuro. Eso tiene sentido. Se trata de proteger a ambas partes involucradas. Acordado, la comunicación abierta es clave para afrontar estas situaciones. Definitivamente. Es importante contar con un plan para cualquier resultado. Lección 32. Historias de aventuras. Hola Ana, escuché que tuviste una gran aventura recientemente. Hola Juan, wow. ¿Qué pasó? Me perdí mientras caminaba por el bosque durante unas horas. Oh, no. ¿Conseguiste encontrar el camino de regreso? Sí, por suerte tenía un mapa y una brújula conmigo. Eso es realmente inteligente. ¿Aprendiste algo de la experiencia? Absolutamente, me di cuenta de la importancia de la preparación antes de caminar. Esa es una lección valiosa. ¿Qué harías diferente la próxima vez? Definitivamente seguiría los senderos marcados e informaría a alguien de mis planes. Es una gran idea. La seguridad siempre debe ser lo primero en las aventuras. Lección 33. Superar opiniones. Hola Ana, tienes razón, no debería dejar que las opiniones de los demás me detengan. Hola John, absolutamente. Es importante confiar en su propio criterio. A veces, me encuentro cuestionando mis decisiones debido a lo que piensan los demás. Eso es bastante común. ¿Cómo sueles manejar eso? Intento recordarme a mí mismo mis objetivos y por qué comencé en primer lugar. Esa es una gran estrategia. Centrarse en su pasión puede ayudarle a mantenerse motivado. Sí, y rodearme de gente que me apoye también marca la diferencia. Definitivamente. El refuerzo positivo puede fortalecer su confianza. Estoy aprendiendo a aceptar las críticas constructivas en lugar de dejar que me afecten negativamente. Ese es un enfoque inteligente. Después de todo, el crecimiento a menudo proviene de la retroalimentación. Lección 34. Variedad de entrenamiento. Buenos días, Anna. Es genial tener variedad en tu rutina de ejercicios, ¿no crees? Hola John, absolutamente. Mantiene las cosas frescas y emocionantes. ¿Algún consejo para mí sobre cómo mezclarlo? Podrías intentar incorporar diferentes tipos de ejercicios, como yoga o ciclismo. Eso suena divertido. Últimamente solo me he centrado en el entrenamiento con pesas. El entrenamiento con pesas es fantástico, pero agregar algo de cardio puede mejorar tu resistencia. Buen punto. Tiendo a descuidar el cardio. ¿Con qué frecuencia cambias tus entrenamientos? Cambio el mío cada pocas semanas para que mi cuerpo siga adivinando. Esa es una táctica inteligente. Quizás yo también empiece a hacer eso. Realmente ayuda a prevenir estancamientos y te mantiene motivado. Lección 35. Rituales de relajación. Hola Ana, estaba pensando en lo rejuvenecedor que es tener un día de baño. Hola John, lo mismo aquí. Es una experiencia tan relajante. Definitivamente, deberíamos tener un día de baño pronto.
Eso suena maravilloso. ¿Qué te gusta agregar a tu baño? Disfruto usando aceites esenciales y sales de baño para una experiencia relajante. Esas son excelentes opciones. Me encanta agregar lavanda por su efecto calmante. La lavanda es perfecta, realmente ayuda a relajarse después de un largo día. ¿Has probado alguna vez un baño con velas y música suave? Sí, crea una atmósfera tan pacífica. Deberíamos planear un día de spa juntos pronto. Lección 36. Encontrar el ajuste adecuado. Buenos días, Anna. Estaba buscando un conjunto nuevo, pero no estoy segura de cuál me queda mejor. Hola Juan, tómate tu tiempo. Encontrar el ajuste adecuado es esencial. Estoy de acuerdo, si no le queda bien, muchas veces tampoco queda bien. Exactamente. ¿Qué estilos estás considerando? Estoy pensando en opciones informales pero elegantes, tal vez algunas prendas hechas a medida. Eso suena genial. La ropa a medida puede realzar tu apariencia significativamente. Sí, pero me preocupa el tamaño. Si no encaja perfectamente, podemos buscar otro que sí lo haga. Ese es un buen punto, seguiré intentándolo hasta encontrar el adecuado. La persistencia es clave. Encontrarás algo que te quedará fantástico. Lección 37. Cuidando las plantas. Hola Anna, he estado intentando cuidar mejor mis plantas. Hola Juan, eso es genial. El cuidado adecuado realmente puede ayudarlos a prosperar. Eso esperaba, sería bueno tener algo de vegetación floreciente en casa. Absolutamente. ¿Has investigado las necesidades específicas de tus plantas? Sí, aprendí sobre los requisitos de riego y luz solar. Eso es inteligente. Cada planta tiene sus propias preferencias únicas. También estoy tratando de evitar regar en exceso, eso parece crucial. Exactamente. Demasiada agua puede ser tan dañina como muy poca. Estoy emocionado de ver cómo crecen con el cuidado adecuado. Te sorprenderá lo gratificante que es cuidarlos. Lección 38. Toma de decisiones. Hola Anna, es fundamental tomar una decisión antes de comprometerse con cualquier cosa. Hola Juan, estoy completamente de acuerdo. Tomarse el tiempo para evaluar las opciones es crucial. Es fantástico verte pensar tanto en tus decisiones. Sí, creo que conduce a mejores resultados a largo plazo. ¿Cómo sueles sopesar tus opciones? A menudo enumero los pros y los contras para visualizar mis opciones. Eso suena efectivo. ¿Consultas a alguien para que te aconseje? A veces, les pregunto a amigos o familiares sus perspectivas. Ese es un enfoque inteligente. Diferentes puntos de vista pueden proporcionar información valiosa. Definitivamente. Me ayuda a sentirme más seguro en mi decisión final. Lección 39. Cocinar lasaña casera. Buenos días, Anna. ¿Qué tal si pruebas una lasaña casera este fin de semana? Hola John, eso suena delicioso. ¿Tienes una receta en mente? Tengo uno sencillo que requiere solo unos pocos ingredientes. Perfecto. ¿Qué necesitamos para lograrlo? Necesitaremos fideos para lasaña, salsa marinara, queso y carne molida. Suena fácil. ¿Recomendáis algún tipo de queso en concreto?
La mozzarella es la opción clásica, pero la ricota aporta una agradable cremosidad. Gran idea. Me encanta la combinación de esos sabores. Yo también deberíamos agregar algunas hierbas para darle más sabor. Absolutamente. La albahaca fresca realzaría el plato. Lección 40. Admirar la arquitectura. Hola Anna, siempre me sorprende la hermosa arquitectura. Hola John, comparto ese sentimiento. Es una forma de arte en sí misma. ¿Qué tan lejos está desde aquí para ver algunos edificios famosos? Hay algunos impresionantes en el centro, a poca distancia en auto. Me encantaría visitarlos. ¿Cuál es tu favorito? Realmente admiro el diseño del ayuntamiento, es tan único. Eso suena interesante. ¿Qué destaca su diseño? Los intrincados detalles y la combinación de estilos antiguos y modernos son cautivadores. No puedo esperar a verlo. Es inspirador cómo la arquitectura puede contar una historia. Exactamente. Cada edificio tiene su propia historia y propósito. Lección 41. Abordar las cuestiones sociales. Buenos días, Anna. Tenemos que discutir cómo combatir cuestiones como el fascismo y el racismo. Hola Juan, de hecho. Es fundamental crear conciencia y tomar medidas. Desde la corrupción hasta la discriminación, estamos llamados a hacerlo de nuevo. Absolutamente. La educación y el diálogo son claves para fomentar la comprensión. ¿Cómo podemos animar a más personas a participar en estas conversaciones? Organizar eventos y debates comunitarios podría resultar eficaz. Es una gran idea, ayuda a las personas a sentirse más conectadas con la causa. Sí, y también podemos utilizar las redes sociales para crear conciencia. Eso es cierto, las plataformas digitales pueden llegar a un público más amplio. Juntos podemos lograr un impacto significativo en estas cuestiones. Lección 42. Estrategias de precios competitivos. Hola Anna, adaptar nuestros precios es crucial en el mercado actual. Hola Juan, estoy completamente de acuerdo. Puede influir significativamente en nuestras ventas. El poder en la competencia significa que debemos mantenernos a la vanguardia con nuestra estrategia de precios. Sí, comprender los precios de nuestros competidores puede ayudarnos a posicionarnos mejor. ¿Con qué frecuencia crees que deberíamos revisar nuestros precios? Regularmente, al menos trimestralmente, para mantenerse al día con los cambios del mercado. Eso tiene sentido, la flexibilidad es clave para mantener nuestra base de clientes. Exactamente. También debemos considerar los comentarios de los clientes sobre los precios. Bien, puede proporcionar información sobre cómo se perciben nuestros precios. Juntos, podemos perfeccionar nuestras estrategias para lograr el éxito. Lección 43. Pagos de impuestos de vuelo. Hola Anna, ¿puedo pagar el impuesto en línea antes de venir a tomar mi vuelo? Hola John, sí, muchas aerolíneas ofrecen esa opción por conveniencia. Genial, me ahorraría tiempo en el aeropuerto. Absolutamente. ¿Ha consultado el sitio web de la aerolínea para obtener más detalles? Todavía no, pero planeo hacerlo pronto. ¿Algún consejo sobre qué buscar? Busque la sección de tasas o impuestos, debería guiarlo a través del proceso. Buena idea, quiero asegurarme de completar todo antes de mi viaje. Eso es sabio. Siempre es mejor estar preparado con antelación.
Agradezco tu ayuda, Ana. Hace que la planificación sea menos estresante. Estoy feliz de poder ayudar. Déjame saber si necesitas más información. Lección 44. Celebrando la primavera. Buenos días, Ana. ¿Has pensado en cómo celebramos la primavera? Hola Juan, sí. Es interesante cómo algunas festividades combinan temas culturales y estacionales. Exactamente, muchos lo celebran como fiesta religiosa y como celebración de la primavera. Bien. Por ejemplo, la Pascua simboliza la renovación y el renacimiento. Esa es una hermosa conexión. ¿Cómo sueles celebrarlo? Disfruto reunirme con la familia y participar en actividades de primavera. Eso suena encantador. Me gusta decorar con flores para dar la bienvenida a la temporada. Las flores realmente alegran el ambiente. ¿Tienes un favorito? Me encantan los tulipanes. Simbolizan perfectamente la primavera. Los tulipanes son impresionantes. Añaden colores tan vibrantes a cualquier entorno. Lección 45. Elementos básicos de alimentación. Hola, Ana. Necesito abastecerme de algunos elementos esenciales. Hola Juan, genial. ¿Qué tienes en mente comprar? Estoy pensando en comprar comida y algunos artículos para el hogar. Perfecto. Te veré en el supermercado más tarde. Suena bien. ¿Tienes una lista preparada? Sí, suelo escribir uno para no olvidarme de nada. Eso es inteligente. Tiendo a olvidar elementos sin lista. Me ayuda a mantenerme organizado y eficiente mientras compro. Lo intentaré la próxima vez. ¿Qué básicos me recomiendas? Definitivamente agua, productos frescos y algunos bocadillos. Lección 46. Rutina de ejecución. Buenos días, Ana. A veces hago 45 minutos de ejercicio al día. Hola John, eso es impresionante. ¿Con qué frecuencia logras eso? Normalmente corro durante 20 minutos, pero agrego más tiempo los fines de semana. Esa es una gran rutina. ¿Lo encuentras energizante? Sí, realmente me ayuda a empezar el día con una nota positiva. Estoy de acuerdo. Correr puede ser un maravilloso calmante para el estrés. ¿Qué pasa contigo? ¿Cuánto tiempo sueles hacer ejercicio? Mi objetivo es unos 30 minutos, mezclando carrera y entrenamiento de fuerza. Eso suena equilibrado. Debería incorporar algunos ejercicios de fuerza también. Es una excelente manera de mejorar el estado físico general. Lección 47. Planificación de una escapada de fin de semana. Hola, Ana. ¿Has pensado en nuestra escapada de fin de semana? Hola Juan, sí. He estado investigando algunas actividades divertidas para nosotros. Eso suena emocionante. ¿Qué tienes en mente? Encontré algunas rutas de senderismo y lugares pintorescos para explorar. Perfecto, me encanta estar al aire libre y disfrutar de la naturaleza. Yo también. También podríamos planear un agradable picnic después de nuestra caminata. Es una idea fantástica. ¿Qué debemos empacar para el picnic? Llevemos sándwiches, frutas y algunas bebidas refrescantes. Suena delicioso. No puedo esperar por nuestra aventura. Seguro que será un fin de semana memorable. Lección 48. Opciones de compra. Hola, Ana. Hay muchísimas opciones en diferentes tiendas de ropa. Hola Juan, definitivamente.
Puede resultar abrumador elegir. ¿Qué tipo de ropa sueles buscar? Prefiero prendas cómodas pero elegantes, especialmente para el uso diario. Eso suena práctico. ¿Tienes una tienda favorita? Sí, me encanta comprar en boutiques locales, ofrecen piezas únicas. Es una gran idea. Siempre es bueno apoyar a las empresas locales. Exactamente. Además, a menudo encuentras artículos que no verás en todas partes. Debería explorar más tiendas locales. Podría ser una aventura divertida. Realmente lo es. Nunca se sabe qué tesoros puedes descubrir. Lección 49. Retrasos e inconvenientes. Buenos días, Anna. Entiendo que los retrasos pueden ser inconvenientes, especialmente cuando tienes planes. Hola John, absolutamente. Puede alterar toda tu agenda. ¿Ha experimentado algún retraso frustrante recientemente? Sí, mi vuelo se retrasó la semana pasada y fue bastante molesto. Eso suena frustrante. ¿Cómo manejaste tu tiempo? Aproveché el tiempo extra para ponerme al día con algunas lecturas en el aeropuerto. Esa es una manera inteligente de aprovecharlo al máximo. Me habría sentido inquieto. Intento mantenerme productivo, me ayuda a sentirme menos estresado. Gran consejo. Lo recordaré la próxima vez que enfrente un retraso. Definitivamente hace que la espera sea más llevadera. Lección 50. Variedad de productos. Hola, Anna. ¿Tienen una amplia variedad de productos para elegir en esa tienda? Hola Juan, sí. Puedes encontrar casi cualquier cosa que necesites allí. Eso es impresionante. ¿Qué tipos de productos ofrecen? Tienen ropa, productos electrónicos, artículos para el hogar e incluso comestibles. ¡Guau! Esa es una ventanilla única. Debe ser conveniente. Absolutamente. Ahorra tiempo cuando puedes tener todo en un solo lugar. Me encanta esa idea. ¿Visitas a menudo? Sí, especialmente cuando necesito abastecerme de lo esencial. Quizás lo vea este fin de semana. Es probable que encuentres excelentes ofertas allí. Lección 51. Encontrar una oficina de correos. Buenos días, Anna. Discúlpame. ¿Puedes ayudarme? Estoy buscando una oficina de correos. Hola Juan, claro. Hay uno a solo unas cuadras de distancia. Eso es útil. ¿Sabes la dirección exacta? Sí, está en Maple Street, justo al lado del supermercado. Perfecto. ¿Está a poca distancia? Sí, está a unos 10 minutos caminando desde aquí. Excelente. Gracias por las direcciones. Ningún problema. Déjame saber si necesitas algo más. Lección 52. Opciones saludables. Hola, Anna. Se trata de cómo algunas personas alteran su apariencia. Hola Juan, estoy de acuerdo. A menudo hacen cosas poco saludables para cambiar su apariencia. Exactamente. Es importante abrazar la belleza natural. Por supuesto, todo el mundo debería intentar estar sano y centrarse en el bienestar. ¿Cuáles son algunos hábitos saludables que practicas? Priorizo las comidas equilibradas y el ejercicio regular. Ese es un buen enfoque. Intento mantenerme activo también. Realmente hace una diferencia en cómo nos sentimos en general.
Definitivamente, animemos a otros a adoptar estilos de vida más saludables. Absolutamente. La influencia positiva puede inspirar cambios. Lección 53. Incidentes de tráfico. Hola Ana, ¿escuchaste sobre las 3 adolescentes que se quemaron cuando su Pinto fue golpeado por detrás? Hola John, sí, leí sobre ese incidente. Es tan trágico. Realmente lo es. Estos accidentes ponen de relieve la importancia de la seguridad de los vehículos. Absolutamente. ¿Crees que el Pinto tenía características de seguridad? Dudo que tuviera estándares de seguridad modernos, que podrían haber evitado esto. Probablemente sea cierto. Los coches más antiguos suelen carecer de tecnología de seguridad esencial. Es alarmante cuántas personas todavía conducen modelos más antiguos sin las actualizaciones adecuadas. Bien. La gente necesita ser más consciente de las normas de seguridad de los vehículos. Estoy de acuerdo, se debe hacer hincapié en la educación sobre prácticas de conducción segura. Definitivamente. Eso podría reducir el número de incidentes trágicos como este. Lección 54. Explorando el barrio gótico. Buenos días Anna, para un ambiente animado, ¿recomendarías quedarte en el barrio gótico o en el Raval? Hola John, ambas zonas tienen su encanto, pero creo que el barrio gótico es más vibrante. Es interesante, ¿qué lo hace más atractivo para ti? La arquitectura es impresionante y hay muchos cafés y tiendas para explorar. Suena como un gran lugar para sumergirse en la cultura local. Exactamente. Además, está cerca de lugares de interés histórico. Me encanta la historia, ¿hay alguna atracción específica que recomiendes? La Catedral de Barcelona es una visita obligada, junto con las calles estrechas llenas de carácter. No puedo esperar para visitarlo, suena como una experiencia inolvidable. Realmente lo es. Disfrutarás cada momento que pases allí. Lección 55. Practicar habilidades. Hola Ana, ¿dónde practicas tus habilidades? Hola John, suelo hacerlo en casa en un espacio tranquilo. Eso suena ideal, ¿te resulta más fácil concentrarte allí? Sí, definitivamente. Hay menos distracciones en comparación con los lugares públicos. Puedo identificarme, ¿en qué habilidades específicas te estás enfocando? Actualmente estoy practicando mis habilidades lingüísticas y algunos instrumentos musicales. Eso es impresionante, ¿tienes un horario establecido para practicar? Intento practicar todos los días durante al menos una hora para mantener la constancia. Esa es una gran disciplina, yo también debería considerar una rutina más estructurada. Realmente ayuda a progresar. Encontrar una rutina puede resultar beneficioso. Lección 56. Viajar eficientemente. Buenos días Anna, ¿cuáles crees que son las mejores formas de viajar? Hola John, creo que el transporte público suele ser el más eficiente. Estoy de acuerdo, suele ser más rápido y respetuoso con el medio ambiente. Exactamente. Además, podrás evitar la molestia de aparcar. Esa es una gran ventaja. ¿Tiene algún modo de transporte público favorito? Disfruto de los trenes, proporcionan una forma cómoda de viajar largas distancias. Los trenes también pueden ser bastante pintorescos. ¿Has viajado en tren a algún lugar memorable? Sí, una vez tomé un tren por las montañas, fue impresionante. Eso suena increíble.
Tendré que planificar un viaje en tren pronto. No te arrepentirás, es una experiencia maravillosa. Lección 57. Organizar la ropa. Hola Anna, tengo mi ropa colgada en mi armario. Hola John, esa es una buena manera de mantenerlos organizados. Toda la ropa está colgada en perchas. Ahorra espacio y previene las arrugas. Exactamente. Yo hago lo mismo. ¿Los clasificas por color o tipo? Los ordeno por tipo. Hace que sea más fácil encontrar lo que necesito. Eso es inteligente. Prefiero ordenar por color para una apariencia visualmente atractiva. Ambos métodos tienen sus beneficios. Se trata de preferencias personales. Verdadero. ¿Alguna vez has pensado en donar ropa que no usas? Sí, planeo hacer eso regularmente para mantener mi armario manejable. Es una gran idea. Ayuda a los demás mientras ordena su espacio. Lección 58. Anticipación de eventos. Hola Anna, ¿estás emocionada por el evento de las 2 en punto? Hola John, sí, y no puedo esperar. Suena muy divertido. Perfecto, ¿qué es lo que más esperas? Tengo muchas ganas de recibir a los oradores invitados, son bastante inspiradores. Es interesante, he oído que tienen grandes historias para compartir. Absolutamente. Siempre es esclarecedor escuchar diferentes perspectivas. Estoy de acuerdo, ¿has asistido a eventos similares antes? Sí, y todas han sido experiencias enriquecedoras. Estoy seguro de que este será igual de bueno. ¿Qué más esperas ver? Me encantaría ver algunas sesiones interactivas, hacen que el aprendizaje sea más atractivo. Lección 59. Experimentar malestar. Buenos días, Anna. La vi como si estuviera tratando de quitarse el mal sabor de boca. Hola John, eso suena desagradable. ¿Qué crees que lo causó? Estaba pensando que me enfermaría si tuviera que probar algo amargo. Definitivamente. Los sabores amargos pueden resultar bastante desagradables para muchas personas. ¿Alguna vez has comido un plato que sabía terrible? Sí, una vez probé un plato demasiado salado y no pude terminarlo. Eso suena duro. Normalmente trato de evitar los alimentos demasiado condimentados. Aquí igual. Prefiero platos que tengan un sabor bien equilibrado. Ese es un buen enfoque. Se trata de disfrutar la comida. Absolutamente. Un sabor agradable hace que la experiencia sea mucho mejor.